Vamos con los atributos incomunicables y habíamos dicho que los atributos incomunicables eran ¿cuáles? Los que solamente le pertenecen a Dios. Como por ejemplo, ¿cuáles, Bisair? Dime uno, cada uno me va a decir uno. Dimos un montón, como 3 clases hablando de los atributos incomunicables de Dios. Omnipotente. Esperen, hermano, uno cada uno. Democracia. Uno cada uno. Omnisciente. Omnisciente, omnipotente, ¿cuál más? Omnisciencia. Omnisciencia. Omnipotente, ¿cuál más? Sí, iba a decir todopoderoso. Soberano, ¿qué más? Omnipresente. Que no sabe mucho, que sabe todo, pero ¿cómo se dice? Sí, algo de omnisciencia. Invisibilidad. Ay, iba a decir ese. Invisibilidad, ¿qué No, más? ya ve. No. No, hermano, Dudé de están mí. buenos, pero como para un examen, ¿eh? Ay, qué bueno que me voy a bajar. Otra dulce. Salud. Salud. ¿Ah? Dios es uno. Dios es uno. Teofonía. No, eso no es un atributo de Dios. Eso fue un ejemplo que dimos cuando hablamos de que Dios que... Cuando hablamos de la invisibilidad de Dios, hablamos de las teofanías, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Independencia de Dios. Independencia de Dios, que también se llama ¿cómo? Ah, ¡Ay! Saquen una hoja. Dios es espíritu. Aceidad de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es eterno. La aceidad de Dios o independencia de Dios. Dios es uno. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. ¿Cuál otro? Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios no cambia. ¿Eh? Ahora vamos a ver los atributos comunicables de Dios. ¿Qué es un atributo comunicable de Dios, hermana Patti? Buenos días. Que Él se ha revelado a través de su palabra. No. Hay incomunicables y hay comunicables. Ya dijimos que los incomunicables son los que solamente le pertenecen a Dios. O sea, solamente Dios es omnipotente, solamente Dios es omnipresente, solamente Dios es totalmente independiente, solamente Dios es omnisciente. Eso solamente le pertenece a Dios. Y los atributos comunicables de Dios, ¿cuáles son? ¿Podemos nosotros también reflejarlo? Los que comparte con nosotros, exactamente. La Biblia dice en Génesis que cuando el Señor nos creó, nos hizo ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. ¿En qué sentido el Señor nos hizo a su imagen y semejanza? Porque bueno, a lo mejor alguien está diciendo, bueno, pero pues si Dios es espíritu, si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, ¿cómo así que Dios me hizo a su imagen y semejanza? ¿No? Si yo no hago nada de eso, no, yo no tengo ninguna de esas características. Bueno, precisamente, ¿verdad? Esa semejanza que nosotros compartimos con Dios se ve reflejada en esos atributos comunicables. La palabra dice que cuando Dios nos creó, dijo Dios que todo era ¿qué? Bueno, cierto. Cuando Dios nos hizo buenos. No más que hubo por ahí un personaje que echó a perder la cosa, ¿verdad? Pero Dios nos hizo buenos, ¿sí? Entonces cuando estábamos en el Edén, ¿verdad? Con el Señor, bueno, digo estábamos, ¿verdad? Porque yo no estuve, pero bueno, cuando el hombre, ¿verdad? Estaba en el Edén con el Señor, gozaba de plena comunión con el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no había esa
esa maldad, ¿verdad? Todavía en el hombre. ¿Qué era el hombre? Pues era el hombre, compartía todos esos atributos con el Señor, ¿verdad? Ese ADN del Padre estaba en nosotros, reflejado totalmente a través de esos atributos comunicables: el amor, la bondad, la misericordia, la sabiduría, ¿sí? Pero pues fue precisamente el pecado lo que dañó, ¿verdad? O deformó en cierta manera la imagen de Dios en el ser humano. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos limpia, nos redime, nos justifica, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo el Señor empieza un proceso de purificación y de santificación en cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que las cosas viejas pasaron y que ahorita todas son hechas nuevas, y que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Y en esta nueva vida, a través del Espíritu Santo, ¿sí?, ¿qué es lo que en nosotros se debe de reflejar? Pues precisamente estos atributos, ¿verdad?, que compartimos con el Señor, que definitivamente hay que tener una comunión con Dios para que estos atributos puedan verse reflejados en cada uno de nosotros. Es difícil que una persona que no conoce a Cristo pueda tener realmente sabiduría, ¿no? Es difícil. Una persona que no conoce a Cristo puede tener inteligencia, pero no la sabiduría que viene del cielo. Sí saben que la inteligencia y la sabiduría son cosas diferentes, ¿verdad? Una persona que no conoce de Cristo, se le facilita decir mentiras. Ajá. Una mentira piadosa, ¿no? Cuando nosotros conocemos de Cristo, difícilmente, ¿verdad?, vamos a decir una mentira, y cuando la decimos, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Porque no vamos a decir de que nunca, ¿verdad?, más nunca hemos dicho una mentirita, ¿no? ¿No? Ay, no vine a la iglesia porque tal cosa, ¿no? Sí, pero hay la diferencia, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos redarguye y dice, no, de mentiroso, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros cuáles son esos atributos que Dios comparte con nosotros. Y el primero que vamos a ver es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, Leo? La sabiduría será ser como la Albert Einstein. El conocimiento, ¿no? Es el nivel de conocimiento de cada persona. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. Ajá. Porque si uno no se dedica a aprender o a leer o a estudiar, no tiene sabiduría. Puede ser inteligente, pero no tiene sabiduría. Ajá. ¿Qué es la sabiduría, Abisaías? Apartarse del mal. ¿Qué es la sabiduría, Caro? Es la capacidad de tomar decisiones correctas con el conocimiento que yo tengo, usarlo correctamente. Ajá. ¿Quién dice otra cosa? Por ahí va. Algo de lo que dijo Caro es cierto y algo de lo que dijo Caro no es cierto. Es que la sabiduría como tal no es del conocimiento que nosotros tenemos, sino el conocimiento que nos da Dios de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Conforme eso nos va formando a nosotros un carácter de lo que Dios nos quiere enseñar. De ahí vamos obteniendo sabiduría. Dios nos va dando la sabiduría que necesitamos día a día. ¿Ustedes han leído en Proverbios que el principio de la sabiduría es cuál? El temor a Dios, ¿verdad? El temor a Jehová. No es la inteligencia que una persona tenga. No es el nivel de preparación o de conocimientos que una persona tiene lo que lo hace sabio. Es que el temor a Dios. Y ese temor a Dios se refleja precisamente en ¿qué? Al momento de tomar decisiones. Ahora sí, pon la diapositiva, hijo. Entonces la definición queda así. Aquí está la definición de la sabiduría de Dios, porque bueno, estamos hablando de los atributos de Dios.
Sin embargo, vamos a ver también cómo esa sabiduría se refleja en nosotros, a cómo Dios comunica ese atributo en nuestras vidas. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y Dios sabe cómo va a ser con cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos hablamos del proceso, ¿verdad? Que Dios nos procesa. Pero Dios en su sabiduría sabe cómo cada uno de nosotros tiene que ser procesado, ¿cierto? Porque a lo mejor unos son más cabezones que otros, ¿verdad? Otros no son más tercos que otros, ¿no? Así como Dios le decía a Israel, oye, pues hasta el burro sabe quién es su dueño, ¿no? ¿Cómo voy a creer que tú, no? Lo veíamos el miércoles en la clase de Isaías, ¿no? Que le decía el Señor a su pueblo, ¿no? Y hasta el buey y hasta el burro sabe, ¿no? ¿Quién es su dueño? ¿Cómo que tú todavía, ¿verdad? No obedeces a tu Señor. Entonces Dios sabe, ¿verdad? Lo que hay en el interior de nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un plan de Dios. Ese plan es perfecto, ¿sí? Y Dios, en su sabiduría, sabe cómo tratar con cada uno de nosotros para que ese plan perfecto se cumpla. Ahora, ¿cómo comparte el Señor esa sabiduría con nosotros? ¿Recuerdan ustedes que hubo un hombre que le pidió a Dios precisamente más, ¿verdad?, de este atributo? ¿Quién fue ese hombre? Salomón. ¿En qué ejemplo así muy palpable de la vida de Salomón nosotros vemos cómo aplicó él esa sabiduría que recibió de parte de Dios? Hay un ejemplo así muy claro en la Biblia. Y digo que en parte Caro tenía razón y en parte Caro no tenía razón, ¿verdad? Porque ella dice que es la capacidad de tomar decisiones, pero no en base a nuestro conocimiento. ¿En base a qué? En base al temor de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella historia que cuenta la Biblia de que dos rameras se peleaban por un niño? Sí. ¿Sí? Y entonces una decía, no, es que lo que pasa es que yo me acosté a dormir con mi niño y mi niño amaneció muerto, ¿no? Sí. Pero pues yo veo el bebé de la otra mujer y ese es mi bebé y el que murió es el de ella, ¿no? Pues Salomón, ¿cómo iba a saber si en esa época no existía ADN ni nada de esas cosas, ¿verdad? De quién era el que quedó vivo. Entonces las dos mujeres se peleaban al bebé y dijo Salomón, bueno, vamos a solucionar este dilema, tráigame una espada, ¿verdad? Y vamos a cortar al bebé en dos pedazos y a cada una le vamos a dar una mitad. Cuando Salomón dijo eso, ¿verdad? Hubo una de las mujeres que gritó y dijo, no le hagan daño, déselo a la otra. Entonces Salomón dijo, esta mujer es la verdadera madre, ¿sí? Que prefirió, ¿verdad?, la vida de su hijo antes de que pues hicieran tal cosa, ¿no? Entonces, pero eso es ese dilema, ¿verdad?, que hoy en día hubiese sido muy fácil de solucionar con una prueba de ADN, ¿verdad? Pero que en ese tiempo no había forma de saber de quién era el bebé, ¿no? Salomón lo pudo solucionar de esa manera, pero eso lo hizo gracias a la sabiduría que le dio Dios y pudo tomar una decisión, ¿verdad?, acertada, gracias a la sabiduría que venía del cielo, porque eso con ningún conocimiento científico, ni por muy inteligente que fuera, eso no lo iba a solucionar Salomón de otra forma, ¿cierto? Entonces, la Biblia le llama el único sabio Dios. Job dice que Dios es sabio de corazón. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. ¿Y qué es lo que nosotros nos ayuda a tener esa sabiduría? Siempre decimos, ¿verdad?, cuando estemos ante una decisión muy difícil, yo creo que todos hemos estado en situaciones muy, muy difíciles. ¿Cuál puede ser una decisión difícil? Por ejemplo, que a una mujer le digan,
que un médico le diga, ¿sabes qué? Ese bebé que tú traes en el vientre es un bebé o es un feto completamente inviable, ¿no? Ese bebé trae tal enfermedad y al año se te va a morir, o a los 2 meses se te va a morir, o apenas llore, a los minutos se va a morir, ¿no? Y entonces el médico dice, tú no, pues tú mejor vamos a hacerte un procedimiento y vamos a evitar que nazca ese bebé, ¿no? Sí ha habido ese tipo de casos, es muy frecuente, todos los días se ve, ¿no? Es lo que se llama un aborto terapéutico, ¿no? Sin embargo, yo he escuchado infinidad de testimonios de mujeres, ¿verdad?, que con base al temor de Dios han dicho, yo no voy a hacerle daño a ninguna vida, que nazca como tenga que nacer. Si nace con una enfermedad, pues será la voluntad de Dios que así nazca y tendrá un propósito, pues esa situación para mi vida. Y han optado, ¿verdad?, pues que nazca. Y cuántos casos hemos visto de bebés que solamente les daban pronóstico de 1 año, de 2 años, o que le dicen a sus mamás, no, pues él no va a poder ser un profesional, él no va a poder estudiar, él no va a poder, y lo logran, ¿no? Y podemos ver nosotros, ¿verdad?, a través de ese tipo de testimonios, pues sí, cada bebé tiene un propósito de Dios, ¿no? Pero a veces los seres humanos se anticipan a tomar decisiones porque en su propia sabiduría, ¿no?, en su propio conocimiento, en su propio pensamiento, piensan que eso es lo mejor. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Y nosotros a veces, ¿verdad?, queremos tomar decisiones creyendo que somos poseedores de nuestra vida, cuando realmente no somos poseedores de nada. Veíamos el día que hacíamos la reflexión de las 7 palabras, el Señor nos compró. Nosotros ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, pero en nuestra imprudencia, decidimos nosotros muchas veces incluso acabar con nuestras vidas. Y vemos en países, ¿no?, como Estados Unidos, que hay hospitales de medicina paliativa donde se dedican ahí a tener a las pacientes y pues supuestamente es a darles una muerte digna, ¿no? Y el día que el paciente decida, no, pues este día yo me quiero morir, pues ese día ya lo desconectan y punto, ¿no? Pero pues realmente se necesita mucha sabiduría, sobre todo para resolver ese tipo de problemas que son problemas éticos de nuestra sociedad. Se necesita mucha sabiduría para dar un consejo, ¿verdad? A veces recuerdo que en el seminario veíamos una materia que se llama ética cristiana, y hacíamos debates, ¿no?, a la luz de la palabra, de temas que son controversiales, ¿no? El divorcio, ¿no? La Biblia dice que el divorcio va en contra de las leyes de Dios, pero vemos que hay casos donde el matrimonio significa una amenaza para la vida de una persona, y hay que tomar decisiones sabias y hay que dar un consejo sabio, ¿verdad? En muchas situaciones de, por ejemplo, mujeres, ¿no?, que a lo mejor no pueden tener un bebé, ¿verdad? Hay muchas situaciones de tipo ético y que los cristianos no escapan de ellas, ¿no? Mujeres que a lo mejor no pueden quedar en embarazo. ¿Hasta qué punto tú le puedes decir a una persona, bueno, sí, ve y hazte una inseminación artificial, o renta un vientre, o no lo hagas, o sí hazlo, ¿no? O mejor adopta un bebé, ¿no? Como cristianos, hermanos, ante todo ese tipo de dilemas éticos que a los cuales nos enfrentamos hoy día,
necesitamos tener mucha sabiduría, porque no escapamos de ninguna de esas situaciones, y en cualquier momento un vecino, un amigo, un familiar se va a enfrentar a ese tipo de situaciones y te va a pedir un consejo. Y por eso necesitamos siempre nosotros dar un consejo a la luz de la palabra y dar un consejo habiendo orado por esa situación, para que sea Dios mismo hablando a tu corazón para poder aconsejar a la otra persona. Necesitamos esa sabiduría del cielo, porque hay tantas situaciones que a veces te quedas, ¿qué le digo? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no? ¿Les ha pasado o no? Porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Que de repente alguien viene así con un caso, con una situación que te quedas así como que, Dios mío, qué situación tan difícil, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Sí les ha pasado o no? Dígame que sí, porque me siento como marciano. No, sí, ¿verdad? O solamente yo me he quedado así en situaciones donde no sabes qué decir, ¿verdad? A mí sí me ha pasado, de verdad. Y es ahí cuando dice, Señor, no, pues necesito que me dé sabiduría, Padre, ¿no? A veces situaciones que nosotros mismos, ¿verdad? Enfrentamos en nuestras familias. Señor, necesito que me dé sabiduría porque no sé qué hacer, no sé qué hacer. De verdad que hay situaciones difíciles, hermano. Hay situaciones difíciles. Y por eso dice Job, ¿verdad? Con Dios están la sabiduría y el poder, suyo son el consejo y el entendimiento. Y de verdad, amados, necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto para aconsejar, porque eso es algo que a todos nos toca, aunque no sean pastores. Siempre alguien se va a acercar y te va a pedir un consejo. La sabiduría de Dios se ve específicamente en la creación, y la sabiduría de Dios también se ve en su gran plan de redención. Podemos pedirle a Dios sabiduría cuando la necesitemos, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Si alguien quiere sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Es algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos pedirle al Señor constantemente, porque lo necesitamos para vivir. Y de repente se nos va a presentar una situación muy difícil, a lo mejor con nuestros hijos, a lo mejor con alguien que conocemos, y necesitamos saber cómo vamos a actuar. Amén. ¿Qué vamos a decir? En Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Como les decía en Proverbios, reiteradamente, ¿verdad? El libro de Proverbios, que por cierto estuvimos estudiándolo aquí los miércoles, nos habla del temor de Jehová. Es el tema principal del libro de Proverbios, la sabiduría. Y cuando veíamos ese libro de Proverbios, yo les enseñaba que la sabiduría está expresada en la Biblia de 3 formas, ¿sí? La sabiduría es un atributo comunicable de Dios, pero también vemos cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo que hay un don que es precisamente palabra de sabiduría. Es un don del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo, y hay personas que tienen ese don, ¿sí? De palabra de sabiduría. Pero podemos ver también la sabiduría como una persona. ¿Sí se acuerdan que les expliqué eso? La sabiduría como una persona es quién. Lo dimos en una clase un miércoles, me acuerdo, cuando todavía estábamos en el otro local, y les puse un video de la película de La Cabaña, ¿se acuerdan? Y les decía que esa sabiduría que aparece en esa película personificada es la persona de quién, de Jesús, ¿sí? En Proverbios, ¿sí? Nos muestran la sabiduría como una persona. Nos dice, ¿verdad? La sabiduría estaba con él. La sabiduría es Jesús mismo, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que la sabiduría se nos expresa desde el Padre como atributo, desde el Espíritu Santo como don, y desde el Hijo como Jesús mismo, ¿sí?
No recuerdo si grabamos esa clase, creo que no, ¿verdad? De Proverbios, no me acuerdo, pero si no le vuelvo a mandar el material, o creo que sí, bueno, voy a buscarlo, no me acuerdo si está grabada o no, pero estuvimos varios días, ¿verdad? Estudiando la sabiduría de la cual habla la Biblia desde varios puntos de vista. Y está muy interesante la forma como la palabra nos enseña lo que es y lo que no es sabiduría. Otro atributo comunicable de Dios es la veracidad. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. El Dios revelado en la Biblia es el Dios verdadero y real, y que todos los demás que se llaman dioses son ídolos. El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Dios siempre dice la verdad. Cuando habla, Él es el Dios que no miente. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros compartimos este atributo con Dios? Si la Biblia dice que tenemos un Dios de toda verdad, ¿cierto? Entonces, ¿somos nosotros también personas que hablan verdad? Porque de esa manera se expresa ese atributo en nosotros. Dice la palabra, ¿verdad? La veracidad de Dios es que Él es el único verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él no miente. Todo lo que dice Dios, ¿verdad? Dice la palabra que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Si Dios dijo, Cristo regresa, ¿verdad? Si Dios dijo, va a haber una tribulación, va a haber una tribulación. Lo que Dios dijo, eso no es negociable, eso es la verdad. Y hemos visto, ¿verdad?, que Dios no miente, que lo que Él dijo pasó, está pasando y va a pasar, porque Él lo dijo y su palabra es verdad. Entonces, asimismo, ¿verdad?, si para nuestro Dios es imposible mentir, vamos a Hebreos 6:18, para que lo leamos. Amén. ¿Qué dice? Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Y dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces tenemos un Dios que no miente, un Dios cuya palabra, ¿verdad?, es digna de todo crédito. Por eso mismo, ¿verdad?, la palabra nos exhorta a que nosotros también seamos personas de verdad, personas que no mienten. Dice Pablo en Colosenses, no mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces Pablo nos exhorta, ¿verdad? O sea, si tenemos un Dios de verdad, entonces no nos mintamos los unos a los otros. Pero qué triste, ¿verdad?, que a veces en los mismos cristianos hay mentirosos y fraudulentos. Qué triste
que a veces en la misma iglesia cristiana hay gente que miente. Mienten en sus trabajos, no son honestos, no son íntegros. Mienten en sus escuelas. No van el día del examen y luego le dicen al maestro que estuvieron enfermos. Mienten aquí en la iglesia, no pueden porque desde que las excusas se inventaron, pues todo el mundo quedó bien. Dicen por ahí, ¿verdad? Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quedó bien. Ay, no puedo, estoy cansado, tengo compromisos. Ay, hermanos. Pero ¿a quién queremos nosotros mentirles si tenemos un Dios de toda verdad? Un Dios que todo ve. Nos podrán mentir a nosotros, le podrán mentir a sus maestros, le podrán mentir a sus jefes, le podrán mentir a sus clientes, pero a Dios no le podemos mentir, hermanos. Lo que más nos conviene es ser íntegros, ser honestos. ¿Qué gana con decir mentiras? ¿Qué gana con andar de fraudulento? A ver. Pero tristemente, muchos mienten. No son honestos ni íntegros. Eso es algo que desafortunadamente lo hemos visto y lo seguimos viendo en el pueblo de Dios. Pero bueno, Dios tenga misericordia. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo exhorta a la iglesia: ya dejen de estar echándose mentiras los unos con los otros. O sea, ¿con quién quieren quedar bien? Si Dios todo lo sabe. No. Éxodo 20:16, uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Salmo 15:2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Lo voy a leer todos, ¿eh? Desafortunadamente la integridad es algo con lo que parece que se pelearon varios cristianos. Se dicen ser cristianos, pero mienten. Se dicen ser cristianos, pero roban. Proverbios 13:5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Perdón. Ese creo que lo copié. En tu misericordia he confiado y se alegrará en tu salvación. No, esa no. Y el otro también, Zacarías 8. Zacarías 8:17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Hoy no es que por mi mamacita santa, ¿no? Por mi padrecito santo, te aseguro, no, yo sería incapaz. Ay, amados hermanos,
No sé por qué el ser humano piensa que Dios puede ser burlado. No sé por qué el ser humano piensa que puede mentirle también a Dios. No sé por qué el ser humano piensa que si engaña al pastor, al amigo, al vecino, al cliente, al jefe, al maestro, a quien sea que engaña nada más a esa persona, pero que delante de Dios no está cometiendo ningún pecado. No sé por qué los jóvenes piensan que si se copian en un examen no están cometiendo ningún pecado. No sé por qué ustedes, amados hermanos, piensan que si van con un médico y piden un justificante porque su hijo de sinvergüenza no se paró, no estudió, no lo que sea, y no fue a la escuela, están mintiéndole a los hombres y no a Dios. No sé qué los hace pensar eso. No sé qué les hace pensar que Dios se tapa los ojos y no ve nuestro pecado. Pero es impresionante la falta de integridad que hay en el pueblo de Dios, en todas las áreas, en todas las áreas, porque ni siquiera ni la iglesia se escapa. Ni siquiera puede decir uno, no, pues echan mentiras allá en su trabajo, en su escuela, no, pero aquí no, aquí todos son íntegros. No, hermanos, desafortunadamente la experiencia, ¿verdad?, nos ha enseñado que no, que desafortunadamente el 90% de los cristianos no son íntegros en algo, llámese escuela, llámese trabajo, llámese clientes, llámese en la iglesia, llámese como jefe, llámese como empleado. La mayoría no conocen lo que significa la palabra verdad, ni mucho menos honestidad o integridad. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Colosenses, usted, ¿verdad?, que trabaja, haga las cosas como para el Señor, sabiendo que Dios va a pedir cuentas. O sea, las cuentas no se las vas a dar a tu jefe del trabajo, la cuenta se la vas a dar a Dios, porque Dios nos está observando, ¿no? De hecho, cuando me gradué del seminario, de eso se trató mi tesis, porque había visto yo tantas cosas a lo largo de mi vida cristiana que definitivamente la falta de integridad es una problemática de la iglesia, Y le dice, y a ustedes amos, ustedes que son patrones, traten a sus obreros con equidad, con justicia, paguen lo justo, lo dice Colosenses. Y a veces los jefes cristianos son los más tiranos. No sé qué pasa. No sé qué pasa de verdad. Pero necesitamos de verdad este atributo con urgencia, la veracidad de Dios, para actuar con honestidad, con integridad, con justicia, en todas las situaciones de la vida diaria. El siguiente atributo es la fidelidad. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. La fidelidad de Dios va de la mano con otro atributo que es incomunicable de Dios, que es la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Dios no cambia, Dios siempre cumple sus promesas, por lo tanto Dios es fiel. Dios no es como nosotros, ¿verdad?, que un día blanco y al otro día no, ya no me gustó, mejor gris, y no, pues un día aquí y al otro día ya no me gustó, y no, pues acá, y un día te digo te quiero mucho y al otro día no, resulta que ya te aborrecí, y un día te digo, no, pues sabes qué, siempre vamos a ser amigos, y al otro día eres mi enemigo, ¿no? Dios no es como nosotros, afortunadamente. Afortunadamente, Dios no es como nosotros. Si Él nos dijo, ¿verdad?, Él lo va a cumplir. Y de hecho, gracias, ¿verdad?, les explicaba yo que gracias a ese atributo de la inmutabilidad de Dios, gracias a que Dios no cambia, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él porque Él nunca será infiel.
siempre, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor va a cumplir sus promesas. Dice la Biblia que lo que Él dicho, lo que Él nos ha dicho, Él lo va a cumplir, que lo que Él ha empezado, Él lo va a acabar. Y así va a ser, porque Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de nosotros. Por eso me encanta esa canción que dice que a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Porque imagínense qué tal que Dios actuara dependiendo como nosotros somos con Él. No, pues ya estuviéramos nosotros consumidos, ¿verdad? Ya estuviéramos nosotros destruidos. ¿Qué tal que Dios actuara según como nosotros somos, según lo que nosotros realmente nos merecemos? Ya estuviéramos consumidos por su ira, Pero afortunadamente, a pesar de que nosotros somos la mata de la infidelidad, el Señor sigue confiando en nosotros, sigue siendo fiel para nuestras vidas. La esencia de la verdadera fe es tomarle la palabra a Dios y confiar en que Él hará lo que ha prometido. Pero tristemente también la fidelidad es algo que nosotros, que es un atributo comunicable, Como Dios es fiel, pues nosotros también podemos ser fieles. Pero ese es otro atributo por el cual necesitamos hacer ayuno y oración, ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos en las circunstancias difíciles? Muchos, me alejo de Dios, dejo a Dios, me aparto del Señor. Ah, no, porque es que parece que Dios se olvidó de mí. Ah, no, porque es que parece que lo que Dios me prometió, yo no veo que se esté cumpliendo. Y entonces, ¿cuál es la salida más fácil para nosotros como seres humanos? Me alejo, me aparto, soy infiel. Y así también somos en nuestras relaciones humanas. No somos fieles. Nos casamos y a la primera, después de que te juré amor, fidelidad, lealtad en un altar, a la primera tú agarras tu camino y yo el mío, porque pues definitivamente tú y yo no somos como el agua y el aceite. Entonces imagínense si así somos en nuestras relaciones humanas con alguien que vemos. ¿Será que somos fieles con Dios a quien no vemos? Somos infieles. En las relaciones humanas somos infieles. Igual en el matrimonio, en el trabajo, ¿no? Vamos a una empresa, sí, me pongo la camiseta, vamos, por la corporación, ¿no? Y si son de ese tipo de empresas donde te ponen a cantar todas las mañanas, ¿no? Y yo soy Bimbo, ¿no? Y todas las mañanas te ponen a cantar, ¿no? Hay esas empresas, yo he estado en ese tipo de empresas donde todas las mañanas llegas y te ponen a cantar. Y hoy es el día que vamos a ganar, vamos a vender, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Tú con la camiseta bien puesta, ¿no? Y el día que ya te cayó gordo el jefe, toma tu camiseta. Toma tu camiseta, ¿no? Adiós. Agarra tu puesto, ¿no? Somos infieles, o sea, no hay palabra en nuestra vida que podamos sostener. Y con Dios somos peores. No, Señor, mira, este año sí va a ser el año que me voy a leer la Biblia completa. No, ahora sí voy a hacer el devocional todos los días, Señor. No, mira, yo de aquí a diciembre, no, en diciembre yo estoy leyendo Apocalipsis, Padre. Empezaste el 1 de enero, ¿no? Génesis 1:1. Bien contento, ¿no? El 2 de enero, Génesis capítulo 2. El 3 de enero, Génesis capítulo 3. Y ya por ahí como por el 6, ya te deschavetaste. O sea, no te duró el gusto ni una semana. Esa es la fidelidad del ser humano. Y no cumple nada.
mucho menos lo que le promete a Dios. No, Señor, este año no, si este año yo sí voy a orar. Ay, no sé, no, este año yo sí voy a ir a todos los discipulados. No, Señor, este año, mira, sí te voy a servir, Padre. Este año sí, Padre. No, este año sí, Señor. Ya estamos en marzo. Eso, en abril. Ya estamos en abril. ¿Y dónde están los que en diciembre dijeron, no, este año sí voy a servir, Paz? No, mire, cuente conmigo. Lo estamos esperando. Andamos buscando, se buscan varios por ahí que dijeron que iban a servir. ¿No? Somos infieles. Somos infieles. Somos infieles. Sin embargo, Dios dice, ¿verdad? Que eso es que nosotros podemos ser fieles a Él. Es un atributo que Él comparte con nosotros. Sin embargo, parece que no lo hemos aprendido o no lo hemos entendido. Pero podemos ser fieles porque podemos nosotros vivir confiando en lo que Dios nos ha prometido, y en base a esa confianza en Dios, ser nosotros también confiables para las demás personas. Sí se puede, sí se puede, no es imposible, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Hay personas que así como hay personas que se casan, ¿verdad? Y a lo mejor no duran ni un mes casados. Yo he conocido matrimonios de 50 años, de 40 años, porque tomaron la decisión de ser fieles, porque tomaron la decisión de decir, no, pues mira, que vengan tormentas, tornados, tú y yo aquí juntos, ¿no? Porque es una decisión diaria, es una decisión diaria, que aunque venga lo que venga, aquí los dos, ¿no? Se derrumbe lo que se quiera derrumbar, se vaya el que se quiera ir, no nos hable el que no nos quiera hablar, ¿no? Porque a veces hasta la misma familia busca, ¿verdad?, cómo entrometerse, ¿no? Mira tú cómo te fuiste a casar con esa mujer, y mira tú cómo te fuiste a casar con ese hombre, y mira tú, ¿sí o no? Y a veces pareciera que los que están más cerca son los que buscan tratar de hacer, ¿verdad? O por ejemplo, si en algún momento tu esposo te es infiel, ¿cuál es el consejo que te da? No, pues tú haz lo mismo. O no, déjase sin vergüenza. Nunca nadie te dice perdona. Es raro, ¿no?, que alguien le diga, no, pues perdónalo, pues dale otra oportunidad, pues si el hombre realmente se arrepintió, ¿verdad? La mayoría te dice, no, déjalo, vete, esto, lo otro, ¿no? Y a veces así, o sea, no, ni siquiera ni una, ¿verdad?, aguantamos, no aguantamos nada. Y pongo este ejemplo con el matrimonio porque es lo más cotidiano que tenemos, ¿verdad? Imagínense, si nosotros en el matrimonio no aguantamos nada, pues no habría matrimonio que dure. ¿Ustedes creen que los matrimonios que tienen 20, 30, 40 años son perfectos o nunca han tenido ninguna dificultad? No, ¿sí o no? Yo creo que todos conocemos ese tipo de hogares, de familias. Sin embargo, son personas que dicen, pues sí, una vez me falló, pero yo perdoné, ¿sí o no? Nunca escuchas de que esos matrimonios que duran añísimos, nunca escuchas de que, no, nunca hemos tenido problemas, nunca hemos tenido circunstancias, nunca hemos tenido dificultades, ha sido todo felicidad, todo alegría. No, nadie dice eso, ¿verdad? No, pues sí tenemos problemas, no, pues sí tenemos dificultades de todo tipo, ¿verdad? De salud, económica, pero nosotros decidimos seguir ahí, pero nosotros decidimos permanecer, pero nosotros decidimos que a pesar de cualquier circunstancia, aquí los dos, agárrate, ¿no? No me sueltes, ni tú a mí ni yo a ti. Ese es el verdadero pacto. Ese es el verdadero pacto, ¿no?
Y sí, como les digo, muchas veces va a haber quien venga, quien se meta, ¿verdad? Y quiera hacerlos, pero ahí firmes. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Amén. Y bueno, vamos a ver el último de hoy. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Dios es la norma suprema del bien. Nadie es bueno sino Dios, dice la Biblia. Debemos nosotros mismos hacer lo bueno, es decir, debemos hacer lo que Dios aprueba. Y de esa manera es que imitamos el atributo de la bondad. Alguien dirá, bueno, es que yo no puedo tener bondad porque la Biblia dice que nadie es bueno. Entonces, ¿cómo yo voy a ser bueno, verdad? Pero, si ya sabemos, ¿verdad?, que la bondad es todo aquello que es digno de aprobación por parte de Dios, ¿sí? Entonces sí podemos hacer lo bueno. Amén. Sí podemos hacer lo bueno, porque yo creo que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, así como en la sabiduría, ¿verdad?, para tomar una decisión decimos, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto que yo voy a hacer? ¿O con esto que yo pienso hacer? O háblame, Señor, si tú no estás de acuerdo con esto que yo pienso hacer, porque si no involucramos a Dios en nuestras decisiones, vamos a estar toda la vida metiendo la pata y equivocándonos y de fracaso en fracaso, ¿sí o no? Si no involucramos a Dios en nuestras decisiones, vamos a estar toda la vida equivocados. Así mismo, ¿verdad? Así mismo es la bondad. Si cuando hago las cosas pienso antes, ¿verdad?, esto que hago o esto que estoy haciendo ¿tiene la aprobación de Dios? Si tiene la aprobación de Dios, entonces yo estoy actuando, ¿verdad?, bajo la bondad que Dios quiere que haya en mí. Pero si es algo que a leguas, ¿verdad?, yo digo, no, pues esto no es bueno, esto no tiene la aprobación de Dios, ¿no? Es algo fácil de identificar. Dios es la fuente de todo lo bueno y nos daremos cuenta de que Dios mismo es el bien supremo que buscamos. Diremos con el salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Entonces, en todo lo que hagamos, así como nos debemos de preguntar si Dios estaría de acuerdo con esto o no, o cómo actuaría Jesús en este caso, ¿verdad? Porque si oráramos de esa manera, todos tuviéramos sabiduría. Si nos dejáramos guiar por Dios en todas las situaciones, ¿verdad?, que se nos presentan, y preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué debo de hacer en este caso? ¿O cómo actuaría Jesús en este caso? Y actuáramos todos con esa reverencia y con ese temor a Dios, todos tendríamos sabiduría. De igual manera la bondad, si todos preguntáramos, Señor, ¿esto que estoy haciendo tiene tu aprobación? ¿Esto realmente es bueno para ti? Entonces todos tendríamos, ¿verdad?, de esa bondad de Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Dios ha sido bueno. Amén. La bondad de Dios es algo que vemos cada día en nosotros. La bondad de Dios la vemos desde que nos levantamos, porque tenemos vida. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, porque Dios es bondadoso. Asimismo, ¿verdad?, si alguien necesita algo de nosotros, aunque esa persona te haya hecho daño, pues tú bendícele, sé bondadoso con esa persona, es lo que Dios nos manda, ¿no? Ya lo que esa persona haga, diga, o cómo reaccione, o cómo te responda, si te da las gracias o no, eso es lo que menos nos debe importar. ¿Sí? Lo que nosotros debemos hacer es hacer lo que tiene la aprobación de Dios. Ya como la gente reacciona, pues es su problema, no el nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos.